Muy buenas, soy Ana Gazarian, abogada especializada en el área de inmigraciones. Tenemos oficinas y cubrimos la movilidad internacional, con oficinas principalmente en América Latina, Estados Unidos y en Europa. Pero las empresas están buscando ampliar sus territorios y por ende están movilizando a su recurso humano hacia los territorios donde están encontrando trabajos, negocios. Para recursos humanos es un reto seguir al negocio, es decir, tienen que ser tan ágiles como las oportunidades de negocio que están encontrando las industrias o las diferentes empresas fuera de su territorio nacional. Seguirlo es el principal reto y eso implica que se tiene que organizar. Mientras más previsión tengan y mientras más hayan preparado el proceso de la movilización, más fácil se le va a hacer la transición de mover esas personas desde España hacia esos países de destino. Bueno, hasta los últimos años España ha sido una receptora de migraciones. Ahora España y su recurso humano está saliendo nuevamente hacia afuera. Recordemos que la historia, esta no es la primera vez que España sale a otros territorios, pero digamos que ha habido un gap generacional que ha sido más receptor que exportador del recurso humano. ¿Qué es lo que está cambiando? Estamos siendo más flexibles, estamos adaptándonos a la cultura internacional, estamos aprendiendo a hacer los negocios fuera del territorio nacional y por ende estamos entendiendo toda la normativa y toda la parte cultural de los países en donde nos estamos estableciendo, controlando a su vez no solo los temas de la movilidad sino de los costos, porque hoy en día estamos calculando con mucho detalle cuánto nos cuesta movilizar a las personas fuera del territorio, cuánto nos cuesta una asignación, es a corto plazo, es a largo plazo, cuál es el costo de hacer todo el proceso migratorio, de mover a la familia de los colegios, damos un paquete global o simplemente le estamos dando un beneficio para que ese grupo familiar se establezca en ese país. Hay un cambio completo de cómo se está haciendo la gestión de la movilización. Quizás podemos decir que falta la sensibilidad a algunas áreas. Recientemente hicimos un estudio hacia dónde está yendo la empresa española y encontramos que ciertamente el principal peso es la parte médica o de la seguridad de la parte integral de la persona, o sea que esté cubierta en caso de una enfermedad o de algún accidente. Le sigue en esa encuesta la parte de las migraciones, o sea, de cumplir con todos los requisitos para que ese grupo o esa persona esté trabajando legalmente en el país de destino. Y como tercero o cuarto está la parte del relocation y la parte de las mudanzas, el área de las mudanzas, porque las movilizaciones tienen diferentes áreas. La principal complejidad es la selección, una buena selección del candidato, y no solo del candidato, sino también de su grupo familiar, porque recordemos que si vamos a transferir al señor, él se puede adaptar, pero su familia no se adapta, entonces o no va a poder trabajar bien o se van a querer regresar el retorno, porque es lo que se llama un fracaso en la movilidad. El otro punto que es fundamental es la planificación de todos los otros procesos, es decir, del tema migratorio, porque una persona no puede trabajar y establecerse en un país sin estar cumpliendo con la normativa del país de destino, no solo él, sino también todo su grupo familiar, y después la adaptación de ese grupo familiar y del mismo empleado dentro del entorno de trabajo y dentro del entorno del país. Estos son los tres puntos fundamentales para que la movilización sea exitosa y que ese recurso humano, esa persona de verdad produzca lo que la empresa en este momento necesita en ese país al cual está destinado. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la legislación que conocemos al ser españoles es la legislación local, que no es la misma que el país al cual nos estamos destinando. Por ejemplo, si vamos hacia los Estados Unidos, es totalmente diferente, es un medio anglosajón, las normativas son diferentes, la forma en que se gestiona, hay una ley de cuotas, hay otras áreas que hay que considerar cuando estamos movilizando personal hacia ese país. ¿Cuál es el reto cuando estamos transfiriendo personal?
que aquí le hacemos un paquete, le hacemos un contrato, pero resulta que ese contrato no necesariamente se adecúa a la legislación del país al cual estamos llevándolo. Entonces, tener la previsión y asesorarnos debidamente para que esos contratos cumplan los requisitos no solo laborales, sino también migratorios, porque tenemos la petición del permiso de trabajo en el país de destino. Entonces hay países que pueden tener una necesidad de una cláusula de repatriación o las compensaciones establecidas de diferentes maneras. Entonces, tener una asesoría integral, no solo la local del país de donde estamos saliendo de España en este caso, sino también de los países a los cuales estamos movilizando a las personas, es importante. Otro punto, hay funciones que no pueden ser ocupadas en algunos países por recurso extranjero. Hay algunos países de América Latina que no permiten funciones de recursos humanos que sean ocupadas por un extranjero, funciones de finanzas, por ejemplo, entre otros, o colegiaturas, ingenieros que vayan a firmar. Entonces, tenemos que entender qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede para adecuar a la persona cuando la estamos transfiriendo. También cuando estamos transfiriendo personas, sobre todo a legislaciones o a países como los Estados Unidos, es conveniente darles un paquete de introducción para que las personas entiendan cuáles son los modismos correctos dentro del entorno laboral. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos el sexual harassment. ¿Qué quiere decir el sexual harassment? Es la molestia sexual, cuando una persona es perturbada dentro de su entorno por el acoso sexual. Aquí en España es normal darse besos, por ejemplo, pero en los Estados Unidos eso puede ser interpretado como un acoso sexual. Entonces hay normativas que poner esos límites, y no es que realmente haya un acoso sexual, sino cómo es interpretado en ese entorno un tema de la cultura local. Tocarse no es, mantener la distancia corporal es correcta. Muchas veces los códigos de vestuario también es importante entenderlos. Para una mujer ir muy descotada en ciertos entornos no está bien visto, sea verano o no sea verano. Aquí en España, por ejemplo, en la época de verano hay un tipo de vestimenta que está correcta, pero en otros lugares no es más formal el entorno laboral. Entonces, entender esto es necesario. Entender cómo puede ser interpretada una llamada fuera de horario en un país y cómo puede ser interpretado en otro, es necesario formar a las personas cuando las estamos transfiriendo. ¿Y por qué? Porque de esa manera nos cuidamos de que no haya ningún tipo de demanda por estas situaciones que en la práctica se presentan muy constantemente. Bueno, cuando estamos movilizando, el primer reto y en el que también nos tenemos que ir formando es la gestión de equipos a distancia. ¿Por qué? Porque estamos en una oficina y vamos a gestionar a nuestro equipo en el otro extremo. Ya no hay la cercanía física, entonces tenemos que aprender a utilizar los recursos y la comunicación de una manera más óptima. Esto es un elemento fundamental cuando estamos internacionalizándonos. Entender qué tipo de perfiles tenemos en el otro punto, cuáles van a ser los estados de ansiedad también y en qué estado emocional está ese empleado y su grupo familiar. Entendiendo esto vamos a poder hacer una mejor gestión y ayudarlos a sobreponerse a la transición de los cambios a los cuales se están afrontando. Lo primero es entender a qué país y las casuísticas del país de destino, porque asumir que todos hacen las cosas como nosotros lo hacemos en nuestros medios naturales no es lo correcto. Cada país, cada empresa tiene diferentes modismos. Aunque sea una multinacional, va a ajustar sus propias políticas a ese país en el cual están desarrollando sus actividades. Por ejemplo, una empresa española que está en Brasil va a tener que ajustarse a los tiempos, a la forma de funcionar, al tropicalismo que puede tener ese país. Una empresa española que va hacia los Estados Unidos y está abriendo una filial en los Estados Unidos tiene que entender cuáles son los códigos del país, o sea, es ajustar lo que se quiere implantar
a las características humanas y a las normativas del país de destino. Esto garantiza que sea exitoso todo el proceso de transferir personas y de entender qué es lo que está sucediendo en el otro extremo y no utilizar un filtro para aplicarlo en el otro país, porque es ahí donde hay un clash cultural, o sea, hay una diferencia y es donde se producen las rupturas de comunicación y de entendimiento.